Muchas gracias por participar de esta Webex el día de hoy. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que es gestión de inventarios y sus modelos de reposición, sus modelos de cálculos de reposición. Mi nombre es Jorge Hernández, ingeniero mecánico, trabajo en SKF ya hace 9 años. El día de hoy vamos a continuar entonces con la segunda parte del trabajo que se hizo el día miércoles a esta misma hora, donde se estaba viendo todos los modelos de reposición estocástico. El miércoles, ustedes hablaron con mi compañero John Camacho, todos los modelos para ese tipo de repuestos tipo A, que en su momento llevábamos, son los que tenían más de 12 movimientos en el año, los tipo B y los tipo C, donde se presentaron dos modelos para estimar esos puntos de reaprovisionamiento, dos puntos de stock mínimo y stock a mantener. Y nos queda pendiente entonces, continuando el día de hoy, con aquellos materiales que nosotros determinamos tipo C, ¿cierto? Estos materiales tipo C son los que, permítanme, me dicen que no están viendo mi pantalla. Jorge, se ve el finalizar del video que presentaste, pero la presentación aún no la vemos. Ok, perfecto. Voy a ver qué pasó con la visualización de la presentación. ¿Me confirman, por favor, si ahí se ve? Ya vemos tu presentación. Gracias, Liliana, muy amable. Bueno, como les comentaba, el día miércoles se hizo una revisión sobre los parámetros de reposición para los materiales que hemos catalogado tipo A, aquellos que en sus frecuencias de utilización durante el año, en salidas de almacén, tenían más de 12 registros. Y luego también se presentó el modelo para los tipo B y los tipo C, que aunque sus cantidades de registros de salidas de almacén no nos da la confiabilidad suficiente para usar modelos matemáticos y determinar las cantidades a reponer o los puntos de reposición para calcular, sí se presentó dos modelos muy empleados, basados, digamos, desde la experiencia y todo lo que SKF como tal ha trabajado en sus contratos, y que nos han presentado muy buenos resultados para mitigar la escasez de inventario al momento de presentarse una falla. Pero el día de hoy, continuando con el proceso, vamos a presentar aquellos, o vamos a trabajar aquellos materiales que los hemos denominado tipo X, que si los vamos a ver dentro de sus almacenes, dentro de los almacenes, normalmente equivale a ese entre un 40 y un 60% de la totalidad de los materiales que tenemos en bodega. Y es que cuando nos acercamos a las bodegas y vemos que tenemos estanterías que están de repuesto y están acumulando polvo, son ese tipo de repuestos que los mantenemos ahí y que no tienen movimiento. Entonces, si nos vamos a hacer esa división de cuántas partes de ese almacén son los que no tengo ese punto de reposición, son los que en algún momento los compramos y los tenemos en la bodega por alguna por X o Y circunstancia, y que sabemos que no se están moviendo, decimos, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar ese tipo de repuestos y a determinar cuáles de esos repuestos sí debo tener de ahora en adelante? Esos son los que denominamos tipo X. Para este tipo de repuestos son los que hoy vamos a trabajar dos tipos de análisis. Uno lo llamamos análisis del riesgo, que aplica para ese tipo de repuestos de alto valor unitario, que normalmente encontramos uno, dos repuestos en la planta, pero que al momento de presentarse una falla o al momento de presentarse un daño en ese repuesto automáticamente me limita la función del equipo y me puede llevar a grandes pérdidas de producción. También tenemos otro modelo que se llama análisis de confiabilidad. Ese tipo de modelo ya aplica para aquellos repuestos de costo intermedio, ¿cierto? No son los grandes costos, que tenemos muchos instalados en planta, pero que normalmente muy poco falla, y que sus consecuencias de falla, sus costos de esa falla, tampoco es que me genere grandes paradas, pero sí me va a afectar
la producción. Sé que en algún momento se puede presentar alguna dualidad, bueno, ¿cuál repuesto utilizo? ¿Cierto? Porque determinar qué es un repuesto, por ejemplo, un rodamiento de gran tamaño, en el caso de los productos que como SKF comercializamos, puede decir que el rodamiento esté en un solo equipo. Entonces, por política se debe determinar siempre tenerlo, porque es un repuesto que en algún momento, bajo un análisis de criticidad, se determinó que es crítico. Pero siempre va a estar ahí, y es un repuesto que tenemos 1, 2, 3, 4, hasta 6 años sin utilizar. Entonces, en procesos de optimización de inventarios, normalmente lo que se hace es que ese tipo de repuestos de muchos años, no tenerlos. Pero luego, después de sacarlos del inventario, es cuando se empiezan a presentar las fallas, y ahí donde se vienen los problemas, porque sacamos un rodamiento o un repuesto crítico del almacén y nunca lo repusimos. Este tipo de análisis de los tipos X, como resultado, nos va a poder orientar a determinar por política cuáles repuestos sí deben mantenerse en el inventario y cuáles serían sus cantidades óptimas. Entonces, comenzando con el primer modelo, que es el de basado en riesgo, como les decía, la base para determinar este modelo es ese costo de pérdidas que me puede generar la ausencia del repuesto o la falla del repuesto y no tenerlo en el almacén. Para lo cual vamos a utilizar un término muy bien empleado, sobre todo por las personas que son financieras o aquellos gerentes de mantenimiento, que tienen que estar evaluando constantemente cómo justificar aquellas inversiones. Y es un término que se llama el retorno sobre la inversión, o retorno a la inversión, el famoso ROI, ¿cierto? Que hace referencia a la métrica que expresa la relación entre lo que estoy invirtiendo y el beneficio que puedo obtener de esa inversión. Por lo tanto, como ven en pantalla, voy a seleccionar el láser. Estamos hablando de que tenemos que identificar muy bien un beneficio y conocer bien la inversión. Para el caso que nosotros estamos trabajando de repuestos e inventarios, ese beneficio es ese costo que queremos mitigar de la ausencia del repuesto. Y la inversión, pues es lo que nosotros estamos dispuestos a invertir en lo que vamos a comprar esos repuestos para tenerlos en inventario. Entonces, conociendo ya esa relación, vamos a determinar ese ROI, o ese retorno sobre esa inversión. Como les decía, para las personas que son de gerencia de mantenimiento o coordinadores de mantenimiento, normalmente tienen que emplear este tipo de modelos para justificar los cambios de equipos, inversiones, y muchas veces hasta para evaluar la compra de equipos con diferentes proveedores, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es ese mínimo retorno sobre la inversión que deberemos esperar sobre los repuestos? Traje a esta charla esta imagen que es referenciada del Grupo Bancolombia, donde ellos nos muestran cuál sería ese mínimo valor de retorno de inversión que se esperaría de alguna inversión. Para el caso de industria, como ustedes lo ven, el de renta variable, el valor mínimo que nosotros esperaríamos de una inversión en términos de retorno es del 15.2% de esa inversión. Entonces, lo traigo porque quiero que ustedes tengan presente cuando estén evaluando que el retorno de la inversión mínima esperada que se esperaría de la determinación de la compra o no de un repuesto, por lo menos debe impactar en este tipo de porcentaje. Si estamos evaluando, cuando entremos en el ejercicio, si estamos evaluando que la compra de un repuesto, lo que me va a mitigar de la falla es mucho menor que eso, pues empezará a buscar digamos, las consecuencias de pérdidas más importantes y trabajar sobre eso, y no segregarnos sobre repuestos que tal vez no le están aportando a la operación. Pero entonces, ¿cómo vamos a definir las consecuencias? Lo que tenemos que hacer, como le decía, en el ROI,
que es beneficio sobre la inversión. Para el caso de repuesto, es consecuencias de la ausencia de ese repuesto sobre la inversión o el costo del repuesto. Pues que tenemos que empezar a contemplar bien cuánto son las pérdidas de no tener ese repuesto al momento de la falla. Por lo tanto, el proceso que vamos a seguir es el siguiente. Nos dice que basados en el trabajo que se ha hecho anteriormente de la BOOM, que se habló mucho de eso el día miércoles, que el BOOM es poder determinar o poder listar aquellos repuestos que se requieren dentro de cada activo en la estructura jerárquica de mi planta. Con esta información empezar a listar todas las partes que vamos a someter a los análisis. Como les decía, no todos los repuestos pasan por este tipo de modelo, porque si no, se volvería un trabajo de mucho tiempo y normalmente dentro de las industrias vemos que no hay personas dedicadas a este tipo de análisis tiempo completo. Normalmente en las grandes empresas no tienen tampoco este cargo de analista de inventarios como para que la persona que está encargada del inventario, que normalmente es almacén, o en los mejores casos, un planificador, que este planificador empieza a hacer este tipo de análisis para todos los materiales, no es óptimo. Por eso decíamos, este tipo de modelo aplica para repuestos de alto costo, que normalmente están instalados entre 1 a lo más 2 repuestos dentro de la planta. ¿Listo? Por eso decimos, hay que establecer cuál es el listado y para qué equipos vamos a determinar ese tipo de análisis. Y empezar a establecer los costos de las consecuencias de la falla dentro del activo. Normalmente cuando se hacen modelos RCA, modelos CRCM, se determina cuáles son las consecuencias de la falla de esos activos, cuáles son las afectaciones a la función de ese activo. Y esto lo llevamos a costos. Cuando ustedes empiezan a hacer este tipo de análisis, vayan y busquen ese tipo de estudios ya previos y traigan esa información. No hay que empezar a escudriñar tampoco mucho porque ya en algún momento para esos equipos críticos, este tipo de análisis en sus empresas, normalmente alguien ya los ha hecho. Luego vamos a aplicar ese tipo de factores. ¿Qué son los factores? Es la forma en que vamos a empezar a porcionar cómo esas consecuencias nos van a determinar un ítem o un factor que más adelante lo vamos a utilizar para comparar y determinar dentro de todo el listado de repuestos cuáles son los que voy a implementar o a destinar presupuesto para tenerlos en el inventario. ¿Listo? Por lo tanto, el primer factor que vamos a evaluar es la criticidad del repuesto y lo vamos a medir en términos de costos de la falla por día. Tengan en cuenta ese factor cuando estén calculando el elemento. Vamos a hacerlo ahorita en el ejercicio. Otro es la criticidad del repuesto. Entonces vamos a darle un factor de 1 cuando el repuesto dentro de la operación del activo es muy crítico, 0,5 cuando no es tan crítico, es medianamente crítico, y 0,2 cuando definitivamente ese repuesto no es crítico dentro de la operación del activo. Sé que para muchos dirán, pero si yo nunca he determinado una matriz de criticidad para el repuesto. Entonces, para aquellos que tengan esa pregunta, yo les digo, no es que tengan que determinar una matriz, así como lo hacemos para lo que es gestión de activos, que determinamos toda una matriz de criticidad para el activo, sino que determinen es el momento de la falla de ese repuesto, qué tanto me está afectando la función de mi activo. ¿Cierto? El tercer factor, que es la redundancia del repuesto, vamos a ver el factor 1 cuando el repuesto no es redundante. Factor 2 cuando es factor 0,5 cuando tiene una redundancia y 0,1 cuando tiene más de 2 redundancias. Este tema de redundancia o factor de redundancia lo llamo a cuántas veces puede estar instalado dentro de la planta. ¿Cierto? Si tienen alguna duda con esto, al final, por favor, colóquenme en el chat todas las inquietudes y preguntas que tengan y vamos a estar respondiendo una a una. Y el último factor que vamos a utilizar para calcular la consecuencia de falla es el tiempo de entrega o el tiempo que se demora en llegar ese repuesto. Muchas empresas los tienen medidos. Desde el área de abastecimiento tienen medido cuál puede ser el lead time por repuesto. Algunas no, algunas simplemente tienen consideración de
el tiempo de entrega al proveedor. Yo sí quiero dejar una claridad acá y una sugerencia de mejora, y es que cuando ustedes hablen del lead time, tengan en cuenta también aquellos tiempos desde que se genera el aviso en el sistema. Este aviso es tratado bajo orden de trabajo, luego esta orden de trabajo genera esa solicitud de pedido del repuesto, todo el proceso de compra desde el del departamento de abastecimiento y sumado a eso, pues el tiempo de entrega del proveedor y el tiempo que el almacén deja disponible ese repuesto en estantería y en el sistema para que la persona de mantenimiento haga uso de ese repuesto. Fíjense que en ese tipo de condiciones que yo les sugiero tener en cuenta para calcular lead time, no, el tiempo de entrega al proveedor cerca del 50% en los mejores casos del tiempo total del lead time que se requiere para la consecución de un repuesto. Para aquellas empresas que tienen SAP, existen algunas transacciones que me permite traer desde la fecha en que se genera la solicitud de pedido hasta la fecha en que la persona de almacén, a través de las transacciones MIGO, habilita el repuesto para ser utilizado en almacén. Pueden utilizar esos tiempos, ¿sí? O busquen la forma de comunicarse con el departamento de almacén o el departamento de compras para establecer mejor esos tiempos y poder establecer un mejor lead time, no solamente el tiempo de entrega al proveedor, porque entonces se quedaría corto dentro del proceso. Ya llevándolo a un ejemplo más práctico, para calcular, por ejemplo, la consecuencia de la falla de un cigüeñal en una instalación de una planta donde tenemos dos motores, el motor A y el motor B, que están dentro de la misma planta. Entonces, decimos cuál es su consecuencia, ¿cierto? Hemos determinado, o se determinó en algún momento, que la falla o la parada de ese motor, de cada motor, durante un día me produce $10,000 de pérdida. Eso lo vamos a multiplicar por la criticidad del repuesto dentro de la máquina, dentro del activo. Recuerde que es 1 cuando es muy crítico para la función del activo. En este caso, el cigüeñal es una pieza muy crítica dentro del motor, por lo tanto le damos el factor de 1. Luego, nos vamos con el siguiente factor, que es el factor de redundancia del repuesto. Dentro de esta instalación tenemos dos motores. Entonces, el factor de redundancia de este cigüeñal dentro de la planta es de una redundancia. Si vamos a la tabla, van a recordar que era el 0,5 como factor. Y ya teniendo en cuenta todos los tiempos de lead time, se encontró que son 45 días para tener disponible en el almacén ese repuesto. Si hacemos esta multiplicación, vemos que la consecuencia de una falla de este cigüeñal dentro de mi instalación me puede producir $225,000 de pérdidas. Ese es el elemento que vamos a tener dentro del cálculo ROI en la parte superior. Entonces, esa es la consecuencia que queremos mitigar con la inversión de tener ese cigüeñal dentro de la bodega. Como ustedes ven, aquí vamos a ver que el valor unitario es de $250,000 de ese cigüeñal. Entonces, esa es nuestra inversión que tenemos que hacer hoy. Hoy en el presente, aquí en la actualidad, tenemos que invertir $250,000 para evitar una consecuencia de $225,000. Si lo llevamos a nuestra fórmula de ROI, vemos que la pérdida potencial sobre el valor del repuesto nos da un factor de 0,9. Pero como les decía antes, no es que esto sea bueno o sea malo dependiendo del número del ROI. Y ya les digo por qué. Este tipo de evaluaciones financieras que se hace en inventarios no es para determinar si sí es muy rentable o no es rentable. Es para empezar a evaluar dentro de todo el listado de materiales que tengo dentro de mi planta donde estoy realizando este análisis, a cuáles voy a hacer la inversión de tener. Ahora, ¿cómo determino cuáles son?
El índice ROI que hemos calculado hasta este momento en este ejercicio lo vamos a utilizar como una tabla comparativa. Dentro de una tabla comparativa donde vamos a determinar todos los repuestos que ya hemos seleccionado para pasar en este modelo, los vamos a colocar en orden ascendente desde el que me genera mayor ROI hasta el menor ROI y ya definiendo las políticas de acuerdo a cuánto presupuesto tengo habilitado para invertir en repuestos, seleccionar cuáles son los repuestos que debo invertir. Por ejemplo, tengo a ustedes en la parte de abajo están viendo una tabla. Tengo, ejemplo, un rodamiento, bueno, una lista de 4 rodamientos, donde se dice, me perdió, sí. Ustedes van mirando que para cada uno de ellos estamos calculando ese factor, ese ROI, ¿cierto? Nosotros lo llamamos aquí dentro de la tabla el Priority Index. Hay un rodamiento, por ejemplo, el primero me está dando un ROI de 1206,13. Ese 1206,13 es el que mayor, dentro de todo mi listado de repuestos que yo implementé esta metodología de consecuencia sobre inversión, me generó el mayor ROI. Quiere decir que ese es el elemento que sí o sí voy a empezar a tener. Y de ahí empiezo a segregar en orden descendente, del mayor hasta el menor, cuáles son esos materiales. Por ejemplo, el último, permítame modifico aquí la pantalla, el último me da un ROI de 101,39. Si lo ven acá. Entonces, ahora debo determinar a cuál, ya tengo esa clasificación y esa ponderación de prioridad para abastecimiento basado en ese modelo ROI de consecuencia e inversión. Lo que estamos sugiriendo nosotros es que cada empresa determina financieramente cuánto tiene disponible de un presupuesto para invertir en repuestos. Normalmente, esa disponibilización de ese presupuesto lo puedo llevar también a un ROI. Entonces, tengo todo lo que es mitigación de fallas del año anterior en como un costo, ¿cierto? Sobre eso. Y el valor de eso, sobre el valor del presupuesto que tengo, también me va a dar un ROI. Ese ROI es lo que nosotros llamamos el valor umbral comparativo. Comparamos ese umbral contra todos los materiales que tengo dentro de mi listado que hice la evaluación y los que estén por encima son los materiales en los cuales voy a hacer esa inversión de comprar los repuestos. Los que estén por debajo, pues como no tengo más presupuesto, lógicamente esos materiales no quiere decir que no vaya a tenerlos en cuenta más adelante, pero en este momento, el momento de hacer la inversión, el desembolso de la compra de esos repuestos, pues no los puedo hacer, ¿cierto? El valor de umbral depende de cada compañía y depende, en muchas veces se define de ese histórico del año anterior o los 2 años anteriores, de cuánta perdí o cuánta pérdidas tuve por ausencia de repuestos. Esto es lo que me está ayudando financieramente desde un gerente de mantenimiento a irse a la gerencia de planta y decirle necesitamos tanto presupuesto o inversión este año para comprar repuestos. Lógicamente no se lo van a dar todo, pero el que le den me va a generar ese umbral y de ahí determinar cuáles repuestos voy a comprar. Como les decía, todo el ROI o la prioridad o ese ROI que esté por encima de ese umbral, lo voy a comprar. Ya tengo el presupuesto. Los que estén por debajo, no lo podría comprar. Algunos dirán, listo, ya tengo determinado cuál repuesto voy a comprar. La segunda pregunta sería, ¿cuántos repuestos voy a comprar? En esta parte no estamos calculando ningún o no estamos destinando ningún modelo matemático para calcular la cantidad de compra. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de aquellos repuestos que a lo máximo o en los raros casos tengo hasta 2 o 3 materiales en almacén o en planta operando esos repuestos, pues yo compraría un paquete de reposición. Si es un solo equipo que tiene un cigüeñal, pues yo compro un cigüeñal. No voy a comprar más.
Bueno, preguntas, como les decía, entonces al final en el chat, por favor, los van colocando. Vamos a seguir el mismo ejercicio que venimos durante todas las webs que se han dictado en SKF. Y, como les decía, hablábamos de dos modelos. Ya hablamos del primero, que es de riesgo. Vamos a hablar del segundo modelo, que es basado en confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, muchas academias, muchas personas, gerentes de mantenimiento, coordinadores, todas las personas que trabajan en mantenimiento, normalmente se habla mucho de confiabilidad. Y es que el término confiabilidad es tener disponible, ¿cierto? O mitigar o no tener fallas durante un periodo de tiempo, en términos generales, durante un periodo de tiempo, ¿cierto? Si tenemos muchas fallas dentro del periodo de tiempo, pues mi confiabilidad va bajando. ¿Ok? Entonces, en el caso de repuestos, pasa algo muy curioso y es que un repuesto normalmente no es reparable. Por eso, cuando vamos a hablar de ahorita el repuesto, vamos a hablar del tiempo medio a la falla. ¿Ok? Definimos confiabilidad entonces como la probabilidad que tiene un sistema o un equipo de ejecutar su función según las condiciones operacionales dentro de un periodo de tiempo. Es muy importante tener en cuenta ese periodo de tiempo. Y ya les voy a decir por qué. Matemáticamente, existen muchas distribuciones de probabilidad. Como hablábamos de que queremos mitigar la consecuencia de una falla teniendo un repuesto disponible para cambiar el componente dentro del activo y que el activo entre en función rápidamente, existen diferentes modelos probabilísticos para determinar cuántas fallas puedo encontrar dentro de un periodo de tiempo. La mejor que se acomoda a este tipo digamos, de asociaciones de fallas es la distribución de Poisson. Matemáticamente existen distribuciones binomial, normal, Weibull, por ejemplo, que es muy utilizada para lo que son confiabilidad en activos, pero la de Poisson es una ecuación sencilla, es una ecuación funcional y que me va a llevar a determinar con alto grado de confianza esos tipos de fallos, ¿ok? Como hablamos de Poisson, Poisson es una función que me integra tres variables. Una función lambda, que es un registro de fallas. Una función n, que es una variable n, que es una variable de tiempo. Y una variable k, que es una variable de forma. Para los que en algún momento han manejado Weibull, saben que en Weibull se manejan tres factores kappa, que es el que me da la forma de la construcción de la bañera. ¿Por qué no lo llevamos a este nivel de repuestos? Porque en los repuestos determinar en qué etapa o qué factor aplicar para el repuesto, si es etapa temprana o de fase constante o de fin de vida, pues no es nada sencillo. De por sí, ningún fabricante ha determinado ese tipo de modelos para sus repuestos. Simplemente los fabricantes llevan hasta estudios de cuántas ratas por millón de horas puede presentarse, cuántas ratas de fallas por millón de horas pueden presentarse sus componentes, sobre todo lo hacen mucho las industrias de electrónica y eléctrica. En el caso nuestro, determinar ese lambda lo vamos a llevar sobre cuántas fallas se puede presentar por un periodo de tiempo, que es el tiempo en el cual queremos disponibilizar repuestos. Como les decía, determinamos cuál es el periodo de tiempo y hacemos el conteo de sus números de fallas. Esto nos va a dar la variable lambda que vamos a utilizar dentro de la distribución de Poisson. En el caso de SKF, para los que han tenido ocasión de participar dentro de los entrenamientos anteriores de ventiladores, dentro de los entrenamientos anteriores que se dieron de vida útil de rodamientos en motores o cálculo de vida útil de rodamientos, van a encontrar que existen modelos del cálculo de la vida nominal, nosotros llamamos un L sub 10, que es un L sub 10, nos dice es que cuál es el tiempo estimado de vida de un rodamiento en operación
¿cierto? Bajo ciertas condiciones, condiciones de carga, condiciones de lubricación, condiciones de limpieza, condiciones de sellado. Y todas estas condiciones son factores que alimentan y que, basado en esas cargas, nos dicen cuántos ciclos de vida puede durar un rodamiento. Esto es lo que vamos a llevar, o estos valores son los que vamos a llevar y lo llamamos en los rodamientos el factor lambda, que se utiliza dentro de la ecuación de Poisson para determinar la cantidad de repuestos que requiero tener dentro de un almacén. Dejo aquí en pantalla la página del catálogo, la versión 5000, donde se encuentra esos tipos de cálculos. Ya los nuevos catálogos, los más actualizados, tienen algunas variaciones de este modelo de cálculo de vida útil de rodamientos para que se acerquen a sus distribuidores autorizados en Colombia, en Centroamérica, en Caribe, y junto con ellos accedan a este tipo de información o adquieran el catálogo general de rodamientos SKF. En términos generales, y lo hablo en términos generales porque cuando hablamos de almacén no solamente hablamos de rodamientos, no solamente hablamos de sellos, hablamos de componentes eléctricos, electrónicos, válvulas, actuadores, en fin, un sinnúmero de repuestos que vamos a tener dentro de la bodega y que están incluidos o que están utilizados dentro de los activos, ¿cierto? Hemos definido o hemos acercado, digamos, hemos simplificado lo que es la definición del factor alfa como el 1 sobre el tiempo medio, el tiempo medio del repuesto a la falla. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un registro de fallos de esos repuestos, puedo determinar el alfa, el factor. Por otro lado, OREDA es una bibliografía muy utilizada donde podríamos estimar a través de los estudios y tablas que el libro nos presenta ese tiempo de vida promedio entre falla para muchos componentes. Entonces, para los que ya lo tienen, echen una ojeada, empiezan a buscar y asociar esos tiempos de vida con sus repuestos en planta y, lógicamente, hacer el ejercicio de ir a buscar el histórico de órdenes de trabajo, mirar cuáles son los componentes que se están cambiando, cuáles son los que han fallado, y por cada tipo de componente, lógicamente no lo vamos a hacer para los 30.000 ítems de bodega, sino para los que son críticos y, como lo definíamos, son de alto costo y me producen altos costos de falla si el equipo falla. Entonces seleccionamos los equipos y empezamos a asociar esos tiempos medios de falla. En la teoría, digamos que la teoría de Poisson es un ejemplo matemático. No vamos a entrar en el detalle de determinar la función matemática de Poisson, pero creo que con este ejercicio va a quedar mucho más claro cómo funciona. Entonces el ejercicio es el siguiente. Una llenadora de bebidas gaseosas cuenta con 80 válvulas de llenado que deben estar disponibles y operando para evitar que la línea de producción se detenga. Vamos a calcular la cantidad de repuestos requeridos para evitar paradas de la línea considerando un nivel de servicio mayor al 95%. Fíjense que aquí estamos usando un tema muy importante que se vio el día miércoles y es con respecto al nivel de servicio. En algún momento del día miércoles se determinó bajo algunas tablas qué es el nivel de servicio y cuál es el nivel de servicio esperado del almacén hacia mantenimiento. Entonces, entre mayor nivel de servicio quiero, pues mayor inversión debo tener en el almacén porque voy a soportar ese nivel de servicio con inventario. Entonces hay que tener en cuenta que ustedes definan muy bien qué nivel de servicio esperado quieren de su almacén y con respecto a ese nivel de servicio es que vamos a empezar a estimar esos niveles de inventario en bodega. Volviendo al ejercicio, cerrando ese recuerdo del día miércoles, vamos a decir que el tiempo de entrega de la válvula para este ejercicio es de 2 semanas. El tiempo medio entre fallas de cada válvula de llenado se ha medido por el equipo de mantenimiento de 150 días. Entonces,
Si se está entregando, si el tiempo de entrega de estas válvulas es de 2 semanas, ¿qué queremos? Queremos que dentro de esas 2 semanas conocer cuál es el inventario mínimo que debo tener en mi bodega para mitigar esa falla. No voy a calcular un año, no voy a calcular 10 años, no, voy a calcular ese tiempo de entrega. Quiero conocer cuál es el inventario que quiero mantener ese tiempo de entrega. Eso es lo que quiero calcular. Paso 1. Primero determinar cuál es mi población o cuál es mi cantidad instalada. En este caso estamos hablando de 80 válvulas, ¿cierto? Sabemos que su tiempo medio a la falla es de 150 días y el tiempo de entrega de 2 semanas. Todo lo vamos a llevar a días. Entonces el lambda es una falla sobre 150 días. Establecemos el n lambda t, que es la función que se utiliza en Poisson. Entonces vamos a tener la siguiente fórmula, digamos, ejercicio matemático, que es calcular 80 válvulas por una falla por cada 150 días por 14 días. Eso nos va a dar 7,46. ¿Qué significa eso? Que yo requeriría 7,46 piezas durante ese tiempo de 14 días para mi población de 80 equipos con ese registro de rata de fallas. ¿Cierto? Repito, quiere decir que yo necesito 7,46 piezas para soportar durante esos 14 días en mi población de 80 válvulas la rata de una falla por cada 150 días. ¿Sí fui claro ahí? Espero que sí. Si no, me lo indican y vuelvo a repetir. Pero entonces, todo esto yo lo puedo llevar a Excel de una forma mucho más estable, sobre todo para determinar el nivel de servicio. Porque si vieron allá dentro de este cálculo, aquí no hemos determinado un factor de servicio. Ya cuando hacemos en Excel, para los que manejan Excel en inglés, la distribución de Poisson es Poisson.dist, donde existen 3 componentes dentro de la fórmula en Excel. La primera, que me indica el número de fallas que quiero mitigar. La segunda es el factor n lambda t. Y la tercera, que es un factor de falso positivo, donde el falso me dice que me traiga de la función de probabilidad de falla el valor individual. Ya ahorita vamos a ver un ejercicio para que esto sea más claro. ¿Ok? Permítame. Movilizo acá. Y vamos al ejercicio. Entonces, este es el ejercicio. Como ven, todo se puede llevar a un Excel, donde lo que yo tengo determinado es, esta es mi función de Poisson. En esta función de Poisson, como digo, tiene 3 variables. La cantidad de repuestos instalados en planta, la rata de falla y el tiempo durante el cual quiero evaluar esa cantidad. Calculo en n lambda t. Cuando voy aquí por ejemplo voy a determinar que voy a hacer todo el ejercicio acá. Como les decía, Poisson en Excel, para los que manejan Excel en inglés, dice Poisson.dist, ¿cierto? Hago el llamado al número de falla de 0 fallas, el factor n lambda t, que es este, y el false, que me indica que me traiga el valor individual de ese cálculo de Poisson. Esa fórmula la despliego hacia abajo y en la siguiente voy a tener la acumulada. ¿Por qué quiero la acumulada? Como les decía, la distribución de Poisson lo que me quiere es identificar cuántos fallos puedo tener dentro de esa población con esa rata de fallas. Y esos fallos son los que yo quiero mitigar con inventario, ¿cierto? Así voy a determinar la cantidad de inventario que quiero tener para
tener en el almacén durante ese tiempo que determine en la fórmula. Como la fórmula, el tiempo es de 14 días, extiendo y me está diciendo que en valor acumulado, como yo quería tener un nivel de servicio del 95%, me está diciendo que la cantidad que debo tener en inventario o que me recomienda tener en inventario es de 12 unidades. O sea, yo debería tener 12 válvulas dentro del inventario para mitigar esa rata de fallas durante los 14 días de tiempo de entrega de la válvula. Sé que normalmente no es tan sencillo, pero igual junto con la presentación, yo les voy a hacer llegar este tipo de ejercicios para que ustedes lo repliquen constantemente dentro de sus operaciones y lo empiecen a determinar cuánto van a tener. Repito nuevamente, la distribución de Poisson me permite establecer cuántas fallas, ¿cierto?, voy a identificar durante un periodo de tiempo basado en una rata de fallas. La rata de fallas, para este caso la válvula, es de una falla por cada 150 días. El tiempo en el cual quiero establecerlo es de 14 días y la población es de 80. Aplico la formulación que es Poisson.dis, donde X es el número de fallas, min es el factor n lambda t que lo calcula aquí y despliego esa fórmula hacia abajo, ¿cierto? La acumulada es simplemente sumo la anterior, lo que llevo de la rata de fallas para 0, más la de 1. Y así sucesivamente voy sumando hasta encontrar. Esto lo llevo a porcentaje y me doy cuenta que aquí estoy obteniendo el 95% de certeza de que hay de fallas. Si me voy a la izquierda, me indica que son 12 piezas las que yo debería tener dentro del inventario para tener un nivel de servicio de esas válvulas del 95%. ¿Ok? Voy a volver otra vez a la presentación para continuar. Espero ser claro y con ese tipo de ejercicio. Entonces, fíjense que hasta el momento hemos empleado dos modelos. El primero basado en riesgo para definir qué repuestos voy a empezar a reponer y a invertir para tener en el almacén, para mitigar consecuencias. El segundo es un modelo de confiabilidad que me permite mitigar los fallos durante un periodo de tiempo con inventario, basado o soportando un nivel de servicio. ¿Ok? Pero al final, este tipo de modelo de cálculos de reposición para los tipo X o los tipo A, tipo B, tipo C, al final me van a llevar tener la cantidad necesaria de repuestos en el inventario justificadas, ¿cierto? No es una compra basados en un creo, no es una compra basada en un histórico, no es una compra basada en un mayor soporte de consecuencias, soporte de riesgos, soporte de costos. Y eso me tiene que llevar a que tengo que optimizar el inventario. Pero entonces, si hablamos de optimización del inventario, yo les diría, yo puedo optimizar hoy en día mi inventario y definir hoy dentro de mi sistema cuál es mi punto de reposición y esperar que de aquí en adelante todo opere bien. Pero hay algo que quiero traer a colación y es que el almacén es como un tanque. Y es un tanque donde tiene unas entradas y unas salidas. El éxito de que un inventario esté bien administrado es conocer esos flujos, es controlar esos flujos de entrada y esos flujos de salida. Yo puedo hacer los mejores modelos de cálculo de reposición hoy, pero mis equipos, la operación de mis equipos van cambiando. Por lo tanto, el requerimiento de repuestos también debe cambiar. Y eso yo tengo que estar retroalimentando en los cálculos por lo menos una vez al año.
¿cierto? Normalmente las empresas hacen los presupuestos anuales. Pues yo anualmente, como responsable del inventario, debería tener estimado para el siguiente año cuál va a ser mi incremento en presupuesto o mi reducción en presupuesto dado el caso, para ir ajustando ese inventario. Entonces, ¿cómo se va a medir esto? A través de indicadores. Los indicadores son los que van a determinar si debo ajustar o no esos flujos. Ejemplo, un indicador de nivel de servicio. Si veo que mi nivel de servicio de bodega va bajando, pues requiero mayor inversión para mejorar ese nivel de servicio y que la operación de mantenimiento no sea afectada, ¿cierto? En este caso, también hay algo importante y es sobre quién va a recaer esa responsabilidad, ya sea de la administración, de la definición de políticas, de la gestión de las necesidades, y es lo que nosotros hacemos el llamado como SKF a crear o a darle un poco más de relevancia a esas personas que tienen ese rol de administración de inventarios. Esas personas, además de tener que gestionar necesidades, catalogar, realizar planeación, debe tener en cuenta es cómo está afectando eso a los indicadores como valor de la bodega, consumo de la bodega, rotación, nivel de servicio, y que se ejecuten los presupuestos año a año. Como lo vimos el día miércoles, la consecuencia de que hoy en día muchas de nuestras bodegas tengan muchos excesos de repuestos o que tengan deficiencia de otros repuestos se debe a que hay malos pedidos, mal catalogados, pedidos duplicados, a que no conocemos cuáles son los repuestos instalados en nuestra planta. Yo donde el día miércoles hablábamos de construir el boom de materiales. El boom de materiales es la mejor fuente para empezar a determinar realmente cuál es la demanda de mis repuestos en planta. Entonces tenemos que empezar desde esas bases, construyendo esas bases para luego empezar a aplicar cada uno de esos modelos que hemos visto hasta hoy y empezar a estratificar o tener mejor consideraciones de qué debo mantener en inventario, en qué cantidad y para cuándo. Nos hablaba el ingeniero John Camacho que lo más ideal en términos de costos es que la mayoría de repuestos se llevara justo a tiempo. Pero eso justo a tiempo depende de otros factores como la planeación del mantenimiento, la disponibilidad de operación de ese equipo para mantenimiento, y son cosas que a un rol de administrador se le salen completamente de las manos. Por eso el rol del administrador es empezar a tener en cuenta esos flujos, conocer los flujos y gestionar esos flujos de requerimientos y compras. Paso a algo que es, ¿qué hacemos en SKF como empresa? SKF somos los líderes en fabricación y comercialización de rodamientos, pero también somos una empresa que genera ingeniería y que hoy en día tiene grandes contratos de gestión de mantenimiento, gestión de bodegas, gestión de reposición y contratos de consultoría. Dentro del proceso que SKF realiza, tenemos 4 grandes pasos. El primer paso que realizamos como empresa es un diagnóstico. Para saber cómo estamos hoy y hacia dónde queremos llegar, pues la evaluación inicial es la que nos va a determinar qué tanto recurso o tiempo puedo llegar para determinar un futuro. Pues eso parte de un diagnóstico que se llama un análisis de necesidades y un diagnóstico de Stock Profiler. Mi compañero el día miércoles les mencionaba que existe una herramienta que se llama Stock Profiler que nos hace una evaluación del inventario, ¿cierto? Durante un periodo de tiempo. Pasamos a una segunda etapa donde ya viene todo el proceso de mejoramiento del catálogo. Definitivamente saber qué pedir es muy importante. Comunicarle a nuestros proveedores qué es lo que necesito, exactamente cómo lo necesito. La identificación de duplicidades, empezar a trabajar en esos materiales que estoy comprando por un proveedor, por otro y por otro, por otro, y que cuando llegan a planta pueden ser la misma función. La estandarización de referencias. A veces los fabricantes nos venden las piezas junto con la máquina, sus repuestos, pero vemos que esas piezas son genéricas y que las podemos conseguir más económicas a nivel de mercado. La inspección de las condiciones de almacenamiento.
todo lo que estamos invirtiendo en almacén también debe mantenerse en el almacén, hacer un proceso de custodia y mantenimiento de los repuestos, porque no podemos simplemente comprar, dejar un almacén, con el tiempo lo vamos a sacar y cuando sale está dañado, oxidado, en el caso de piezas metálicas, o está sulfatado en el caso de piezas electrónicas. Entonces hay que tener en cuenta cuánto vamos también a dedicar del presupuesto al cuidado y manutención de los repuestos. Tercer paso, la identificación de los repuestos activos por cada activo. Entonces viene la construcción de la lista de repuestos, la construcción del boom de materiales, la identificación de las criticidades de los repuestos, ¿cierto? Y todo lo que eso esté actualizado y que sea visible para todo el mundo, cargado en su ERP. El último paso, el cuarto paso, está hablando de pronóstico de demanda. Aquí hacemos análisis de histórico de consumos para todos los que son materiales A, B y C. Hacemos el cálculo de los mínimos y máximos. Hacemos la determinación de esos materiales a mantener en inventario o no, ya sea por riesgo o por confiabilidad. Y, lógicamente, que eso esté vinculado dentro del sistema de gestión. Basados en estos cuatro pasos, históricamente, hace cerca de unos 6 años para acá que venimos trabajando en SKF, en Colombia y en Centroamérica, hemos podido obtener los siguientes beneficios. En muchos de nuestros clientes hemos llegado hasta un 15% de la reducción de duplicados y obsoletos. Ejemplo, maestros de materiales de 10.000 referencias terminan en 8.500. Entonces, esos 1.500 son reducciones por obsoletos, por duplicados, y se pueden identificar en esta primera etapa. Casos de rotura de stock. Empezar a identificar cuáles no teníamos, cuáles materiales vienen con un régimen de consumo, y vamos a ver en bodega, no hay, cero. Venga, reponga, porque eso se le va a convertir en urgencia cuando lo necesite. Empezamos a mitigar estos tipos de rotura de stock. El presupuesto del inventario, ¿cierto? Ya tenemos conocimiento de cuáles son los repuestos instalados, qué necesitamos, en qué cantidades. Ya puedo tener un presupuesto a futuro más claro y poder evaluar sobre ese presupuesto mejoras. El costo de mantener en inventario y el tiempo para la planificación. Para los que hemos trabajado, me sumo a esa causa en planificación de mantenimiento, el tiempo que desgastamos tratando de identificar el repuesto cuando el equipo falla es mucho más que el de crear y planificar los recursos. Muchas veces tenemos que ir a buscar manuales, muchas veces tenemos que ir a buscar los históricos de las OTEs o ir y preguntarle uno a uno a los mecánicos cuál fue el repuesto que se cambió en la última parada, en el último mantenimiento. Tener esa información en el sistema es muy importante, ayuda muchísimo a que el tiempo del planificador sea más óptimo. Cierro con este slide donde quiero hacer énfasis en que muchas veces estamos trabajando aquí, en el pie de la cascada. Cuando el agua cae y todo se vuelve nube y se vuelve un desorden y no podemos ver muy bien, ¿cierto? Ahí cuando estamos al pie de la cascada. ¿Qué estamos presenciando cuando estamos ahí? Compras por emergencia. Que tenemos identificados los repuestos que se pueden necesitar, pero no lo tenemos en bodega. Compre por emergencia que el equipo falló. Mayores precios. Muchas veces los fabricantes de equipos no son fabricantes de los repuestos. Normalmente los repuestos, hay empresas especializadas como SKF que fabrica rodamientos y se los vende a Caterpillar, a Komatsu, a todo este tipo de industrias, FL Smith, como lo quieran llamar, fabricantes de equipos, que utilizan los repuestos, los rodamientos de SKF, pero ellos, por ciertas circunstancias financieras, cuestiones de costos, pues venden esos repuestos mucho más costosos de lo que como SKF lo haríamos, o se venden en el mercado. Entonces ahí está todo el tema de mayores precios de compra. Pérdidas por disponibilidad, definitivamente, y que trabajamos en el día a día. ¿Cuál es mi sugerencia? Y hoy como ingeniero mecánico que soy, y es empezar a trabajar en la base, arriba, vamos donde está todo más claro, donde todo viene con más calma, donde tenemos más claridad de la situación, y empezar a calcular esos ROP, ¿cierto? Los puntos de pedido, las cantidades óptimas de compra, los ROQ.
estructurar esas listas de materiales que sí tengo en planta y que a los cuales debo gestionar, construir esas listas de materiales por equipo y lógicamente aportar desde mi gestión de mantenimiento o gestión de planta a que los convenios que realiza el área comercial sean más fructíferos, sean más beneficiosos, indicándoles cuáles son los repuestos que necesito. Hasta aquí el tema. Les agradezco mucho su tiempo. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Entonces, para lo cual hago también llamaba a mi compañera Liliana Gordillo. Ella nos va a ayudar direccionando las preguntas que ustedes dentro del chat han colocado y vamos a destinar el tiempo para la respuesta a cada una de ellas. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias para todos los participantes que estuvieron el día de hoy. Bueno, tenemos más o menos unas 8 preguntas que hizo. Entonces, por favor, explicar cómo tiene el ROI con el análisis de fallas o valor de las fallas. ¿Cómo, Lili? Disculpa, no te entendí eso. Favor explicar cómo se obtiene el ROI con el análisis de fallas o valor de las fallas. Ok, perfecto. Bueno, normalmente hablamos que financieramente un ROI se evalúa como el beneficio sobre la inversión, ¿cierto? Cuando lo traemos a términos de repuestos, vamos a calcular ese beneficio, que para nosotros, digamos que el mantenimiento de un beneficio es que la máquina no falle. Pero entonces tenemos que calcular cuánto voy a ganarme yo para que la máquina no falle. O sea, es conocer esa consecuencia de la falla. Pero la consecuencia de la falla depende de otros factores. ¿Qué factor? Que el equipo sea crítico, ¿cierto? Que el repuesto sea crítico dentro de la función del equipo. Que haya redundancia de ese repuesto dentro de la planta, o sea, que varios equipos utilicen el repuesto. Y el tiempo de entrega. Porque si el equipo falló hoy, o por ejemplo por horas, yo tengo un cálculo de la parada de esa línea de producción de que cada hora cuesta $1,000, pero si el repuesto se me demora en llegar, no sé, 10 horas, pues ya son 10,000 horas, $10,000 los que llevo de pérdida porque no he podido poner a funcionar la línea por la ausencia del repuesto. Pues basados en esta tabla, así como se lo mostré en este ejercicio, yo ya tengo calculado, de alguna forma, en algún análisis RCA, RCM, ustedes han calculado para esos equipos críticos cuánto es el costo de falla. En este caso, en el ejercicio de los 2 motores, dice, un motor tiene, cada vez que se para ese motor, me produce $10,000 de pérdida por día. Ah, pero venga, y los otros factores, bueno, el factor de criticidad. ¿Es crítico para la función ese cigüeñal? ¿Es crítico para la función del motor? Completamente. Si el cigüeñal falla, el motor no funciona. Por eso lo multiplico por 1. Pero ese cigüeñal es redundante, o sea, hay otros equipos dentro de la planta que tienen ese cigüeñal. En este caso vemos que la planta tiene 2 motores. Entonces utilizamos el factor de 0,5 y multiplicamos por el lead time en días. Eso nos está dando un valor de la consecuencia. Ese valor de la consecuencia es lo que, si yo tuviese el repuesto, evitaría esa consecuencia. ¿Cuál sería entonces mi inversión? Pues lo que voy a invertir para tener ese repuesto dentro de la bodega. Entonces tenemos una consecuencia de 250,000, que son el tiempo de parada de ese equipo por los factores que les mencioné antes, sobre el valor unitario, y nos da un ROI de 0,9. Recuerden que este ROI es un factor comparativo, que cuando yo tengo todos mis repuestos con ese factor ROI, organizo de mayor al menor y dependiendo de cuánto presupuesto tengo destinado para la compra de repuestos, empiezo a comprar el primero hacia abajo. Que voy en el quinto y se me acabó el presupuesto. Ya le apuntaste a los 5 repuestos que mayor
pérdidas potenciales te podrían haber generado. Ya los de abajo, tienes que hacer otra gestión para buscar más presupuesto, o ya definitivamente el presupuesto de repuestos no se dio más, entonces busca otra forma de mitigar las fallas de esos componentes, ya sea por monitoreo de condición, ya sea por reducción de tiempos de mantenimiento preventivo, cosas así, porque ya no tienes presupuesto para comprar los repuestos de ese equipo. Espero que haya quedado claro. Siguiente. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿podemos determinar la prima de un repuesto químico para la operación, pero cómo calculamos los costos de su almacenamiento a su uso, ya que puede durar mucho tiempo en almacén hasta que pueda ocurrir la falla? Sí. Bueno, dentro de los cálculos que vimos, no tuvimos en cuenta esos costos. Deberían estar, digamos, en los mejores casos se podrían adicionar al valor de la inversión, porque al final son costos, ¿cierto? La inversión es un costo que estamos asumiendo por la compra. Mantener ese repuesto dentro del inventario es otro costo. En este momento no lo teníamos contemplado para este ROI, pero para darle una respuesta de cuánto costaría o cómo se calcularía ese valor de costo de manutención, normalmente mantener un inventario en bodega tiene un seguro, ¿cierto? El seguro que se paga corporativamente o como empresa por el valor del inventario. Se tiene un personal, se tiene servicios, se tiene las instalaciones, se tienen equipos auxiliares como montacargas, movimientos, todo lo que se usa de limpieza, cuartos fríos que se manejan ya hoy en día. Muchas empresas están empezando a implementar cuartos fríos para elementos electrónicos o elementos especiales. Todos son costos. Si yo tomara todo ese costo anual y lo divido sobre el número de inventarios, sobre el número de repuestos, ya tendría un costo por cada repuesto estimado, ¿cierto? Entonces diría, tengo 10,000 SKUs o ítems en mi inventario. Pues mantener ese almacén, la estructura, me cuesta 200 millones de pesos al año. Pues 200 millones de pesos sobre los 10,000 es mi costo promedio unitario por mantener ese elemento en bodega. Pero que lo tengo que mantener 5 años, pues por 5, ese sería el costo que le sumaría a su valor de inversión. Bueno, aló. Dime. La siguiente pregunta, entonces tenemos la siguiente. Por favor, repetir la forma de leer la respuesta de 7.46. Ok, perfecto. El 7.46 es un factor. El 7.46 es un factor n lambda t. El factor n lambda t es el factor que yo voy a utilizar dentro de la ecuación de Poisson para evaluarlo contra un nivel de servicio. Si no tengo nivel de servicio, definitivamente digo, bueno, yo no sé qué nivel de servicio espero de ese repuesto en bodega. Si yo simplemente menciono el n lambda t, quiere decir que es el factor mínimo, es un promedio, es un factor mínimo de elementos que tendría para mitigar fallas en un lapso de 14 días para las 80 válvulas. A ver, recuerden que cuando construimos el n lambda t, decíamos, yo tengo 80 válvulas instaladas en una máquina llenadora, donde cada válvula me ha registrado una falla en un promedio de 150 días. Entonces, esa es mi rata de fallas. Pero yo quiero conocer dentro de 14 días, para esas 80, ¿cuántas fallas podrían presentarse con esa rata de fallas? Eso es lo que nos está diciendo este factor n lambda t. Nos dice que son 7.46. Entonces, si yo lo llevara a repuesto y diría, yo necesitaría 7.46 válvulas, lo acerco al siguiente, que sería 8 válvulas, sería la cantidad mínima que debería tener para poder mitigar las fallas que se presentan en esos 14 días de esas 80 unidades instaladas. Pero como lo queremos evaluar es a un nivel de servicio, recuerde que cuando evaluábamos nivel de servicio el día miércoles,
nos decían que estamos entrando en un espacio donde estamos calculando un stock de seguridad, estamos dándole como un colchón de más a esa cantidad mínima que sería de las de 8 para estimar un mejor nivel de servicio. Es cuando dentro de la fórmula de Poisson venimos y buscamos el factor de 95% de confiabilidad y nos dice que serían 12 las válvulas que yo debería tener dentro de la bodega para tener un nivel de servicio del 95% de esa válvula bajo esa rata de falla a la población de 80 instaladas. Por favor, me indican si quedó claro o lo seguimos repitiendo. No. Voy a hacer... Digamos que acá, sí. No sé, seguimos con la siguiente. Me dicen que está claro. Está bueno, claro. Voy a hacerles... Listos. Listo, sigamos. Siguiente. Bueno, acá nos menciona cómo elegir entre una distribución de Poisson y una de Weibull. ¿Cómo elegir? Ok. Weibull es empleada para activos. ¿Por qué, digamos, no se ha empleado Weibull si es una distribución también de confiabilidad, una distribución de confianza en repuestos? Recuerden que normalmente la distribución de Weibull atiende un factor kappa, ¿cierto? Tiene dos factores, N, lambda, T y kappa. ¿Cuál es la diferencia entre Poisson y Weibull? Que el factor kappa dentro de Poisson, a ver si lo puedo mostrar acá. Aquí. Este factor kappa dentro de Poisson es 1. Entonces, si tú te vas a las ecuaciones de Weibull, a dar cuenta que el factor kappa sí afecta considerablemente la distribución de la curva. Tanto así que cuando se construye Weibull, se identifican claramente 3 etapas. De 0 a 1, donde es decreciente, de 1 hasta, no recuerdo el número, donde es estable, y luego ya empieza otra vez la curva a crecer, que es lo que nos construye la curva de la bañera. Determinar qué factor utilizar para un repuesto, hasta el momento ningún fabricante de repuesto lo ha hecho. Entonces, decir que mi repuesto, cuando lo instales en tu máquina, te va a atender fallas tempranas o fallas por instalación temprana, ningún fabricante lo va a decir. O que no, que ese repuesto está diseñado para que falle en su vejez. Normalmente ningún fabricante lo va a decir. Lo más que han hecho, y lo he visto por ejemplo en Siemens, Honeywell, para por ejemplo tarjetas electrónicas, que es que determinan cuál es su rata de falla por un periodo de 1.000.000 de horas. Entonces, ya tenemos una rata de falla, que es el factor que se utiliza en Poisson. Entonces, por eso que por practicidad utilizamos Poisson y no Weibull. Okay. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto se debe cambiar o revisar la lista de repuestos críticos y de los repuestos normales que llegan a tiempo? Bueno, yo le decía que por lo menos el rol de administrador debería tener su evaluación de sus indicadores de bodega cada año para determinar y en el mejor de los casos para justificar en el presupuesto del siguiente año una modificación, ¿cierto? Eso con respecto a la evaluación de indicadores generales de bodega, pero él no puede esperar a llevar hasta el final de año para determinar cuál es su rotación de inventario. Por eso, con herramientas como Stock Profiler, nuestra recomendación es que se hagan por lo menos una vez cada 3 meses. Así dentro del año, tú vas midiendo cuál es la rotación, cuál es el stock de seguridad, cuáles son los materiales que se están moviendo, los que no. Y con respecto al cálculo ya de listas de repuesto, criticidad de repuestos dentro de los activos, pues a medida que el activo pasa de ser crítico a no crítico, ahí tengo que evaluar sus repuestos. Porque ya como me afecta la falla de ese repuesto a la operación de la línea, es diferente, ¿cierto? Ya de alguna forma yo le bajo criticidad a un activo cuando implemento monitoreo condición.
cuando implemento mejores rutinas de inspección o cuando optimizo los mantenimientos preventivos. Ahí mi nivel de criticidad del repuesto empieza a bajar. Si mi repuesto ya no es tan crítico, si mi equipo, perdón, si mi activo ya no es tan crítico en ese momento, si cambia de criticidad, pues entro a evaluar sus repuestos. Porque ya, si yo tenía destinados del presupuesto $100,000 para cigüeñales, pero le estamos haciendo, no sé, monitoreo reciprocante, medición de eje de torsión al eje de salida, tenemos controles de cambios de velocidad y presiones, cosas de ese tipo, pues ya el equipo baja su especulación de fallas y por lo tanto ya no debo tener tantos repuestos en bodega, ya puedo tener menos. Pero eso se está haciendo con el tiempo, eso no es tan... Por eso os digo, hacerlo muy seguido tampoco tiene sentido. Una vez al año estaría bien. Ok. Tenemos 3 preguntas con respecto a ROI. Entonces, te las voy a leer y vemos cómo podemos dar una respuesta consolidada. La Okay. primera, al calcular el ROI, no se debe sumar el costo del repuesto a las pérdidas. Esa es una. La segunda, Espera, repíteme la primera. al calcular ROI, no se debe sumar el costo del repuesto a las pérdidas. Esa es una. La segunda, la cantidad de repuestos a comprar aumenta el valor del ROI. Y la tercera es el valor, es decir, el valor ROI es entre comprar 1 o 10 rodamientos idénticos. Repíteme la última, por favor, Liliana. El valor ROI es diferente entre comprar 1 o 10 rodamientos idénticos. Bueno. Voy a volver aquí. Perdón. Recuerden, el ROI es un factor determinante que me ayuda a seleccionar cuáles son los repuestos que debería comprar, ¿cierto? Pero ¿cuáles? Ahí no estamos midiendo cantidad. En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de un rodamiento, si yo tengo 10 rodamientos dentro de la planta o más, pues yo ya me iría al segundo factor de confiabilidad, que ya tengo una población con una rata de fallas y lo que quiero es determinar cuánta cantidad de rodamientos requiero tener en bodega para mitigar la falla de los 10 que tengo instalados. Por ejemplo, en el caso de una instalación de bombas, yo tengo 10 bombas y tengo 10 sellos mecánicos y ese mismo sello mecánico en las 10 bombas. Yo, ¿cuántos sellos mecánicos debería tener dentro de la bodega? Ahí determinar el indicador de riesgo, pues no tendría mucho beneficio porque yo digo, pues me para una bomba de las 10, pues no tiene mucho riesgo. Entonces, fíjate que ya entrar a evaluar ese tipo de repuestos por riesgo no tiene sentido. ¿Cuándo evalúo riesgo? Muy alto costo, a lo más 3, 1, 2 o 3 equipos instalados en planta que utilizan ese repuesto. Y ya si tengo, por ejemplo, el de los 10 rodamientos, me voy al de confiabilidad. Ya evalúo cuál es su rata de falla, tengo los 10 instalados y ya determino cuántos debo tener en bodega basado en esa rata de falla para esa población instalada. Que si le voy a tener en cuenta, si es, volviendo a la segunda pregunta, que me hablaba de que el número de repuestos, ¿cierto? El número de repuestos no me va a afectar el valor ROI. El valor ROI se hace individual porque yo quiero determinar para ese material, ese repuesto, cuál es su ponderación. Entonces, por eso se hace individual. Ya cuando yo tengo toda mi lista ponderada, como lo digo aquí, yo aquí tengo un rodamiento que me da 1206 en ROI. Tengo otro de 329, 191, 101. Ahí lo que estoy ponderando es a cuáles voy a empezar a destinar mi presupuesto que tengo para ajustar e impactar mejor el beneficio o tener un mejor beneficio de no falla. Y el costo
El costo del repuesto, ¿por qué no se tiene en cuenta dentro del ROI? El costo del repuesto no se tiene en cuenta dentro del ROI porque al momento de presentarse la pérdida, o sea, el fallo, igual yo tengo que sacar esos 250.000 y comprarlos. Lo que estoy en este momento determinando una función que me ayude a seleccionar o a ponderar qué repuesto, si ese repuesto lo debo tener o no en el inventario. Pero porque el valor yo no lo tengo en cuenta es porque cuando me va a fallar, de una u otra forma yo tengo que sacar los 250.000. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo ya lo tuviese en cuenta en las consecuencias, es como si no tuviera que comprarlo, pero yo sí tengo que comprarlo en algún momento. Entonces, como tengo que comprarlo, no se tiene en cuenta dentro de los beneficios o dentro de las pérdidas potenciales. Ok. Bueno, tenemos más de 25 preguntas, entonces vamos a responder más de tiempo. Vamos a responder la última pregunta y las demás preguntas dirigirla directamente al ingeniero Jorge o me la pueden redireccionar a mí y yo internamente también las puedo pasar. La última pregunta dice, ¿cómo decides entre un análisis de riesgo o confiabilidad? Perfecto. Mire, por experiencia hemos dicho, por ejemplo, en lo que yo he venido trabajando, en un almacén de 10.000 SKUs o 10.000 ítems a mantener, ¿cierto? Normalmente uno mantiene cerca del 40% en inventario. De esos, el 10% son los tipo A y así iríamos agregando tipo B, tipo C. Casi un 50 o 60% son tipo X, que son aquellos que yo digo, caramba, este, este tipo de repuesto lo mando por análisis de riesgo, lo mando por confiabilidad o definitivamente no se mantiene en inventario. Este tipo de cálculos estaría aplicado para ese 50%, o sea, para cerca de unos 5.000 ítems. Pero lo primero que yo tengo que hacer es de esos ítems, cuáles están en equipos críticos. Entonces ya empiezo a seccionar. Ah, ya es un listado mucho menor. Porque yo primero tengo que empezar por equipos críticos, que son los que me afectan la producción. Ya estamos hablando de cerca de unos 300, 500. Pero cuando yo voy al equipo y en el equipo, en el activo, busco sus repuestos, ya nos vamos a más de 100 materiales donde vamos a hacer este tipo de cálculos. Y determinar si este repuesto, por ejemplo, el de un compresor, tengo el soporte el soporte o el soporte cigüeñal de este compresor de pistones. Bueno, este cigüeñal, ¿será que lo mando por riesgo o lo mando por confiabilidad? Entonces vienen las preguntas. ¿Es de alto valor unitario? Sí, me cuesta bastante. ¿Está instalado en muchos equipos? No, tengo dos compresores. Ah, bueno, me voy por riesgo. ¿Su consecuencia de fallo es alta? Claro, me para completamente el compresor. Entonces, este base del cigüeñal o rodamiento del cigüeñal se me iría por riesgo. Pero tengo, ejemplo, una flota de camiones, 50 camiones, y los 50 camiones tengo instalados en cada camión una bomba de agua. Entonces, la bomba de agua me afecta la operación del equipo completamente. Se me para la bomba del agua de un camión y el camión queda sin funcionar, ¿cierto? Por recalentamiento. Entonces, pero la bomba es de costo alto, no tanto comparado contra el camión. Hay muchos instalados, tengo 50 camiones. Su consecuencia es alta, sí, me para el equipo, pero tampoco me lo va a fundir, o sea, me da ciertos, el camión tiene ciertas condiciones que me dice, el equipo está en falla, debo detenerme, entonces no es una falla intempestiva, no es una consecuencia alta, mientras que en el compresor se bloqueó el pistón y puede hasta explotar el compresor. Entonces fíjate que hacerse esas preguntas son las que te van a determinar qué repuesto lo va a llevar a un análisis de riesgo y si o lo va a llevar a un análisis de confiabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso, para cerrar el caso de los camiones, determinar cuántas bombas de agua debo tener en bodega para mi flota de 50 camiones se hace por análisis de confiabilidad con Pozo. Listo, queda claro. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos los participantes.
Cualquier cosa, ya les adjunté el correo del ingeniero Jorge Hernández, también igual tienen mi correo, pueden escribir cualquier inquietud, cualquier duda, temas de entrenamientos, capacitaciones, formaciones y certificaciones, también lo podemos revisar internamente conmigo. Les agradezco a todos, por favor diligenciar la encuesta que les envié en el chat. Esta encuesta de satisfacción para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo webinar que será hoy hasta las 3 de la tarde. Muchísimas gracias, tengan un muy buen día. Señores, muchas gracias. Y recuerden, estamos aquí para ayudarles y colaborarles. SKF, a pesar de la circunstancia, seguimos laborando desde casa, entonces cuenten con nosotros. Muchísimas gracias a todos.